Hola a todos, gracias por acompañarnos en este podcast en el cual vamos a hablar del funcionamiento del cerebro y cómo esto nos ayuda a construir confianza con nuestros clientes. Bienvenidos. Hoy día, pese a los avances en medicina y de la neurociencia, uno de los órganos que más incógnitas ofrece es el cerebro humano. Existen muchas teorías sobre el funcionamiento y cada cuanto sale una nueva tesis que trata de explicar los enigmas que se ocultan allí. Hoy, sin embargo, vamos a hablar de la teoría más conocida y aceptada, que es la del cerebro de las 3 capas. Esta teoría menciona que como seres humanos tenemos una capa exterior que nos diferencia de los demás mamíferos al hacernos seres racionales y analíticos. Esta es la que se denomina el neocórtex. Esta es una membrana que cubre la parte externa del cerebro y donde se encuentra el aprendizaje, la parte cognitiva, la lógica, el procesamiento de datos y el lenguaje. Es decir, es lo que podríamos llamar nosotros como el cerebro pensante, el cerebro pensador. Luego hay una capa intermedia, esta es la que se denomina el cerebro límbico. Allí se encuentra todo lo relacionado con las emociones, las habilidades sociales, la memoria, la percepción del mundo exterior por medio de los sentidos. Esta parte del cerebro nos muestra cómo nos sentimos. Por ende, esta capa podríamos llamarla nosotros como el cerebro emocional. En la parte más profunda está la tercera capa. Es lo que se denomina el cerebro primitivo, algunos lo llaman el cerebro reptiliano o reptil. Allí se encuentra la parte de la seguridad, todo el tema de evitar peligros. Es decir, allí está todo lo que nos permite sobrevivir, incluyendo pues esas acciones involuntarias como respirar, como el sistema circulatorio, el sistema digestivo. Este es el cerebro instintivo. Para explicar cómo funciona esta teoría de las 3 capas, pues pensemos en una persona que ha decidido tomarse unas copas de alcohol en una celebración y cómo esto afecta el cerebro. La persona ya va por su tercer, cuarto traguito, la parte del neocórtex entonces empieza a verse afectada, es la primera que se ve afectada. Entonces, como es esa parte que tiene que ver con la parte analítica y que procesa datos, pues se va adormilando y no asimila a esta persona los peligros, por ejemplo, de pasarse un semáforo en rojo, de pasarse una señal de pare. En fin, en la medida que se incrementa el nivel de alcohol en la sangre, la persona pues se desinhibe mucho más, ya que no tiene esa parte racional que hace que mida las consecuencias de sus actos, que controle sus acciones. Y por último, como allí en el neocórtex está el lenguaje, pues este se ve afectado. Por eso es que a los borrachitos se les empieza a trabar la lengua y no se les entiende absolutamente nada. Una vez que esa parte del neocórtex ya está aletargada, que ya está dormida, pues ¿quién queda al mando? La segunda capa, que es el cerebro emocional. Entonces es allí cuando las personas en medio de los tragos ya empiezan a cantar, empiezan a bailar, a reírse, incluso a llorar, todo porque pues son las sensaciones y los sentimientos las que están a flor de piel. En ese momento son los sentimientos los que gobiernan la mente. Entonces es cuando vemos al borrachito, la borrachita cariñosa, querendón, o al que le da por llorar. Bueno, si la persona sigue sin controlar su ingesta de alcohol, pues ese sistema límbico, ese sistema emocional, pues termina también anestesiado. ¿Y qué queda? Pues queda al mando de la persona el cerebro reptil. Y ya sabemos cómo se comporta un cerebro que solo está diseñado para sobrevivir. Entonces esa persona en todo lado ve amenazas, ve riesgos, ve peligros. Entonces es cuando esa persona se vuelve agresiva, ve a todos como enemigos, se vuelve celosa. Y al no tener a quien controle o quien controle sus impulsos emocionales, pues comete errores gravísimos, de los cuales en sano juicio nos explicará cómo lo hizo. Asimismo, como el cerebro emocional, como lo mencionábamos anteriormente, contiene la memoria y ese cerebro está totalmente desconectado, pues el borracho no se va a acordar de qué fue lo que hizo. Al otro día, pues el cuerpo va a tomar venganza, el despertar de las neuronas del cerebro va a doler, construir nuevamente esa sinapsis, es decir, esas conexiones neuronales tendrá su costo. Y de allí que el dolor de cabeza signifique que el cerebro se está reacomodando nuevamente. Bien, ¿y cómo podemos aplicar este funcionamiento a nuestra labor comercial?
Las nuevas tendencias comerciales están relacionadas con las neuroventas, es decir, cómo funciona el cerebro en el proceso de compra. Entonces hoy en día encabezan la lista de los bestsellers en temas comerciales títulos como Véndele a la mente, no a la gente, la venta emocional, cómo enamorar a los clientes, etc. Esto nos muestra que la venta inicia en esa parte límbica, es decir, en la parte emocional de la mente del comprador. Es allí donde principalmente se toman las decisiones, aunque luego esa persona tenga que racionalizarlas en el neocórtex. La química del cerebro nos ha enseñado también cuáles son y cómo funcionan los neurotransmisores. Veamos cuáles son esas sustancias químicas que produce nuestro cerebro. La primera de ellas es la serotonina. Esta sustancia es la responsable de nuestros sentimientos de bienestar y felicidad cuando estamos contentos, alegres. Estamos produciendo cantidades de serotonina. Las personas tristes, con depresión o ansiosas tienen bajos estos niveles de esta hormona, de allí que se le medique para regular este químico. El segundo, la dopamina. Esta es la sustancia de la recompensa. Se libera esta sustancia cuando se logra algo, cuando se recibe un premio, cuando se resuelve un problema. Esta sustancia da placer por haber alcanzado algo. El tercero es la oxitocina. Esta es la sustancia química del amor. Se libera cuando hay aprecio, cuando hay confianza y cuando hay empatía. Bueno, como hemos visto anteriormente y hemos insistido en ello, el propósito de un asesor es construir confianza con sus clientes. Por ello, si tenemos un interés genuino por ayudar, haciéndole saber al cliente que es importante para nosotros, que nos preocupamos por él y queremos ayudarle, haremos que el comprador se incremente en la oxitocina. Si al interactuar con el cliente lo hacemos sentir bien, lo halagamos por su creatividad, por su inteligencia o por cualquier otra cualidad o atributo, incrementaremos en él sus niveles de dopamina. Esto hará que aumente su confianza hacia nosotros, estando más abierto a querer hacer negocios en alguien en quien confía. Si logramos que un cliente sienta aprecio por nuestra labor, que reconozcan los esfuerzos por querer ayudarlo, pues haremos que se generen este tipo de químicos en su cerebro y se sientan a gusto de interactuar con nosotros. Cabe resaltar también que hay otras dos sustancias que son benéficas para nuestro cuerpo, pero que en exceso pueden ser perjudiciales, pueden afectar el momento de establecer contacto con el cliente. La primera de ellas es la adrenalina. La adrenalina es buena ya que nos permite aventurarnos, explorar, atrevernos. Asimismo, pues sube la vitalidad de las personas en momentos de riesgo. Pero también puede generarse cuando te encuentras frente a una amenaza. Por eso, si el cliente no confía, siente que no nos preocupamos por él, pues va a vernos como una amenaza, va a sentir temor y ansiedad, y esto va a hacer que incremente sus niveles de adrenalina. La segunda sustancia es el cortisol. Esta la llaman también la hormona del estrés. Esta sustancia es muy importante para regular el metabolismo, la glucosa, es decir, los niveles de azúcar y el sistema inmune. Pero cuando esta sustancia se incrementa, la gente se pone irritable, se desconcentra y empiezan a surgir emociones negativas como la desesperanza y el temor. De allí que se llame la hormona del estrés. Cuando la adrenalina y el cortisol se incrementan, sube también la ansiedad, la preocupación y el temor, generando estrés, bajando la capacidad de confiar. Hacer negocios con una persona que tiene la adrenalina y el cortisol por las nubes es imposible y es hasta contraproducente. Es por eso que, tomando en cuenta la premisa de psicología de que las emociones se contagian, es necesario que la confianza la inicie cada uno de nosotros para transmitirla al cliente. A modo de conclusión, el asesor en ventas puede lograr que el cliente se sienta bien, a gusto, con ilusiones, sin preocupaciones y contento, si logra incrementar en ese cliente los niveles de serotonina, oxitocina y dopamina y bajándolos de adrenalina y cortisol. Simplemente siguiendo las recomendaciones para generar confianza vistas en esta sesión. Gracias por su atención.